Ok, estimados, bienvenidos todos el día de hoy. Ya vamos a ir dando inicio a nuestra sesión. Creo que está como raro el internet. Voy acá, vamos a ver. Porque veo que ahí está, no se me quita. Ahí está, hoy sí ya se quitó. Hoy sí. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por esta conexión el día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de ir al tema interesante que tenemos, em, quería ver, bueno, sí, ojalá de verdad se pudiera conectar el resto, o por lo menos el mismo número de personas que estuvieron en el taller anterior, porque quería sondear cómo les había ido con la tarea que teníamos. Recuerden que teníamos una tarea donde ustedes tenían que dar un feedback positivo a otra persona. Entonces mencionábamos que podía ser alguien en su trabajo, puede ser alguien de su casa, algún familiar, y pues no sé si lo lograron hacer o si la tenemos todavía pendiente. José Luis, Luis Armando. Y al final no me dijo cómo era su nombre. H.G. Mercury. Ok, perfecto. Héctor Gerardo, Héctor sí, Gerardo. Ok, sí lo hice, sí lo subí a plataforma. súper. Hoy me voy a quedar entonces revisando eso. ¿Qué tal la experiencia, Héctor? Pues muy bien, en lo personal nunca había usado esa metodología, ¿verdad? De ver la situación, ¿verdad? Toda la parte contextual, Ujú. eh, y ver los acontecimientos con la cabeza fresca, pero también ver qué efectos tiene un comportamiento determinado en un equipo de trabajo. En otra persona, correcto. Que yo creo que al final muy importante, Héctor, y el resto, que se pueda trabajar de una manera armoniosa, o sea, que de verdad el feedback genere un cambio positivo en la persona, o sea, que no lo vaya a predisponer, que no la vaya a alterar, sino que de verdad se logre captar el mensaje de que es al final algo constructivo para que todo en general pueda estar funcionando mejor. Perfecto, Héctor, me alegra que lo haya podido aplicar. José Luis dice que todavía lo tiene pendiente, perfecto. Y Luis, no sé al final si también lo logró avanzar o si todavía estamos pendientes de esta. A ver, tal vez nos confirma. Pendiente, no participé Pendiente. de la sesión anterior. Ah, ok, vaya, listo, Luis, no hay ningún problema. Importante también para Luis y el resto, todas las sesiones son grabadas. Entonces, recuerden que en la sección de enlaces de la plataforma, ahí van a poder encontrar ustedes el enlace de la sesión anterior y obviamente cuando terminemos esta también el enlace de esta sesión de hoy. Entonces, estoy empezando a compartir pantalla, pero creo que sí hay un problema serio de internet porque ahí está, no me quería cargar. Para que sepan, también está la presentación en la sección de documentos, la que vimos la semana pasada y esta de ahorita, ya se las cargué ahorita mientras hacíamos el tiempo de espera. Ahí va cargando. Ahí está. Veo que ya la tenemos. Entonces, hoy sí podemos arrancar. Pues este segundo taller, muchachos, estimados, perdón la costumbre, este segundo taller es sobre oratoria y hablar en público. Son dos cosas tan bonitas, son dos cosas que nos permiten expresar nuestras ideas, ¿ok? De una manera ordenada y de una forma lógica y para que pueda tener un impacto. Entonces creo que es bastante interesante pues el abordaje que vamos a estar haciendo hoy y que podamos solidificar, porque igual yo creo que todos tienen muy buenas habilidades de comunicación y yo estoy segura que han hecho muchas presentaciones y que la idea más bien acá es como reforzar esta área. ¿Cuál es el objetivo general que tenemos para el día de hoy? Fortalecer lo que son las habilidades de comunicación oral y presentación en público, aprendiendo a manejar el miedo escénico, a poder estructurar mensajes que sean claros, a poder comunicar con la voz, con el cuerpo, con el contenido, ¿ok? De una forma convincente, incluso cuando estamos como en ese tipo de escenarios en entornos virtuales. A nivel de objetivos específicos, vamos primero a identificar las causas del miedo escénico y aplicar algunas estrategias para poder controlar los nervios antes y durante la presentación. Vamos a organizar también un discurso utilizando una estructura lógica que haga que lo que estemos nosotros hablando se vuelva memorable.
Vamos también a emplear técnicas de respiración, manejo de voz y de ritmo para poder transmitir la seguridad. Y vamos también a utilizar el lenguaje corporal de manera consciente para poder reforzar el mensaje. ¿Okay? Que a veces las manos no sabemos qué hacer con ellas y empiezan como a bailar por todos lados. Entonces, arrancamos por acá y hacemos nuestro primer check-in de esta semana. Si recuerdan, la semana pasada también teníamos otro escenario similar con perritos. Yo creo que les conté que yo tengo 12 perros, entonces me encanta verlos por todos lados. Hasta en las presentaciones siempre los pongo. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Si me pueden colocar acá el número que mejor los puede representar aquí en el chat de aquí del Meet. Vamos a ver. Chat, acá los estoy monitoreando. Uno, José Luis está como con, ya al final del día, así lo interpreto yo. Ya estamos al final del día, ya casi. Solo nos falta esta parte entretenida. A ver el resto. Veo a Héctor y a Luis Armando. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cuál sería el perrito que mejor los pueda identificar? Luis me dice que es un 6. Ah, miren qué contento está Luis, ve. Qué bueno, eso es importante. Siempre tener esa alegría, pues, y estar a la expectativa de las cosas, porque siempre, constantemente, créanme que pasan cosas buenas, solo que a veces nuestra cabeza se tiende a enfocar más en las cosas que no son tan buenas. Y Héctor, 8. 8. Ay, Héctor, hoy está cansado entonces. Perfecto. Ya va a ver que la sesión va a ser entretenida y ya va a ver que al final de la sesión ya no va a ser un 8. A pesar de que va a ser más noche, no va a ser un 8. Se lo puedo prometer. Ok, súper. Entonces, el feedback me estaba adelantando, pues, para poder practicar un poquito con ustedes. Para Luis Armando, que no pudo estar en la sesión anterior, básicamente, Luis, lo que, o la asignación que tienen ustedes de la semana pasada, es poder realizar un feedback positivo a otra persona. Ya esa persona puede ser una persona familiar, alguna persona que trabaje con ustedes, y estamos utilizando de base la metodología SBI. ¿Okay? Le repito, la grabación está en la sección de enlaces de la plataforma y la presentación anterior y hasta también en la sección de documentos. Entonces, el modelo SBI nos hace plantear un feedback con este encuadre. Primero la situación, o sea, no podemos, recuerden generalizar, o sea, no podemos nosotros decir, es que esta persona siempre viene tarde, es que esta persona nunca me hace caso, nunca contesta el teléfono. Porque ya, como lo mencionamos en ese momento, no es cierto, ¿ok? O sea, no es que siempre sucede algo o que nunca sucede algo, sino que es una situación particular. Entonces, eso le ayuda a la otra persona a poder encuadrar. Entonces, encuadramos la situación, el momento específico, la situación que estamos nosotros evaluando, cuándo ocurrió, dónde ocurrió. Y luego empezamos a hablar del comportamiento, no de la persona, ¿ok? Entonces, describimos la conducta que observamos, ¿ok? En términos concretos y en términos verificables desenfoca, o sea, separamos básicamente el comportamiento de la persona, o sea, la acción que no estuvo tan positiva de la persona. ¿Ok? Y por último, hablamos del impacto que eso genera. Explicamos el efecto, dice que tuvo esa conducta en el equipo, en ustedes, en el resultado, en la relación que tenía con un cliente, o sea, qué fue lo que pasó a raíz de ese comportamiento que se dio en esa situación particular. Entonces, para resumen, Luis Armando, esta es la tarea que ustedes tienen que hacer y simplemente me van a contar cómo les fue, o sea, cómo se sintieron ustedes y cómo reaccionó la otra persona, porque definitivamente no es lo mismo enfocarlo desde un contexto positivo a simplemente tirar el riflazo, pues, o tirar el machetazo y hacer que la otra parte no se sienta incluso bien con lo que está sucediendo. Entonces, en resumen, esto es de la clase anterior. Ya hoy va a quedar otra asignación. Entonces, les pregunto, algunas de estas situaciones que les estoy colocando acá, de alguna manera como que les agarra algún tipo de nervios. Si él dice, ok, vamos a hacer una presentación para un equipo de trabajo de 5 personas. O vamos a ir a hacer una presentación, vamos a ir a dar un discurso frente a 50 personas. O que yo le diga, no, ahorita vamos a improvisar y yo les voy a dar un tema y ustedes me van a desarrollar un discurso ahorita. O qué pasa si nos están haciendo alguna pregunta difícil. Y una pregunta difícil puede tener muchos contextos. Entonces, ¿les ha pasado? O sea, si ustedes han estado en algún tipo, que es muy probable en esta o en otras, incluso en ese tipo de situaciones donde ustedes se sientan como
como que les agarra algo de nervios, como que no termina de calzar algo o porque no saben la reacción de las personas. Los quisiera escuchar a ustedes. Muchas personas, pocas personas, o no les da nervios ninguna de estas situaciones, que también podría ser. A ver, acá los estoy monitoreando. Y seguimos nosotros tres. A ver, Luis. En mi caso tengo bastantes años haciendo esa parte, tal vez por la naturaleza de mi trabajo y otras asignaciones. Entonces estoy bastante acostumbrado a todo, Sí, desde improvisar sí. hasta poder participar, dar talleres, conferencias y cosas así. Entonces es algo que por la naturaleza Ujú. hago cada semana repetidas veces. Entonces creo que en esa parte sí no Ya tengo no. mayor dificultad. ¿Y le ha tocado algún público grande? O sea, 50 personas, más personas. Sí, para 1.000 personas, Mil 1.100 personas. personas. Sí. Y sí, claro, debe de haber una mayor preparación, ¿no? Debe de Ujú. haber una mayor preparación. Hay un poco de nervios al inicio, pero con la práctica y haciéndolo ya de manera repetida, Para eso. entonces yo de manera repetida siempre se genera un poquito de nervios al inicio, pero en Cabal. cuanto está entrando en calor ya se siente mucho mejor. ¿Verdad? Motivan más bien. Yo creo que ese es el enfoque que deberíamos tener. O sea, es normal, creo yo, o sea, que algún tipo de situación así nos pueda generar como un poco de ansiedad porque hasta cierto punto es incertidumbre, aún si lo hemos hecho un montón de veces, o sea, siempre hay alguna condición que puede variar, por ejemplo, o el tipo de personas o la cantidad de personas, el tema que estamos abordando, o sea, hay muchas razones por las cuales nos puede entrar un poco la duda, pero lo entiendo perfectamente, Luis, o sea, es como que alguien, porque me han preguntado también que si me da pena o me da miedo, por ejemplo, el dar alguna clase. Yo tengo tantos años de estar dando clases que a esa altura, ya, o sea, yo lo disfruto tanto que lejos de pensar que puede ser un estrés, es todo lo contrario. Para mí es un desestresante este tipo de escenarios. Pero sí, es interesante, o sea, y es curioso eh, el analizar, pues el autoanalizarnos en este caso y el ser bien sincero, o sea, el hablar frente a 5 personas para, yo sé, para algunos tipos de personas puede ser súper terrorífico. O sea, yo conozco también personas así que les da miedo sentarse y hablar, no sé, con otras personas, el abordar a alguna persona que no conocen, el tener una cámara enfrente. O sea, eso es bien curioso. No sé si les ha tocado también, porque no es lo mismo el estar parado frente a un escenario donde estamos viendo a las personas y de cierta forma tenemos la reacción, podemos ver, no sé, si algo gusta, si algo no gusta, o sea, esa situación y reacción de momento. En cambio, cuando estamos en línea, el escenario es totalmente distinto. Entonces, no es lo mismo estar frente a 500 personas, porque no las estoy viendo, lo que tengo es la cámara enfrente. Yo lo que miro, mande Luis. Ok, Sí, yo siento personalmente sí, mucho más difícil conectarme en línea. No hay esa conexión que usted siente totalmente. con un público, esa dinámica que usted se puede conectar en línea. Pues yo trato de hacer lo que usted hace y involucrar a las otras personas, hacer preguntas, llamarlas por su nombre. Sí, En línea la herramienta de ver los nombres pues es más fácil, ¿no? sí, Y definitivamente estaba recordando que sí hay ocasiones que sí, dependiendo del público, ¿no? He tenido mucho temor a equivocarme o dar... correcto. Creo que en mi caso siento más nervio al responder preguntas difíciles Ujú. porque realmente he aprendido que hay que tomarse unos minutos para pensar Para que va a analizar, responder, ¿no? correcto. ¿Verdad? Porque pues son analizarlo y, por ejemplo, he aprendido a decir, fíjate que me gustaría poder pensar un poco más sobre la respuesta, Ujú. ¿verdad? Preliminarmente pienso que, Así es.
¿verdad? Y algo que aprendí de un libro que leí es que me encanta a mí acuñar, bueno, mira, esto es desde mi punto de vista. Es Correcto. muy probable que desconozco algunos elementos Así es. o desconozco o no tengo toda la profundidad del caso. Entonces eso me ha permitido con el tiempo, he aprendido que esa parte Frasecita. final Sí. siempre me ha ayudado a salir bien parado, por decir Gracias. así, ¿verdad? Sí. Entonces esa parte. Ok. No, súper, Luis. Gracias. ¿Qué libro era? ¿Si se acuerda? Fíjese que no recuerdo. Creo que era El arte de influir en la gente Del o era Carnegie. un título así. Sí, el Era un arte de título influir en las parecido personas, algo así. así. Sí. Sí, ajá, de Dale Carnegie. He leído varias, ajá. Y él, creo, porque he leído bastante, me encanta la lectura, Ujú. ¿verdad? Esta semana estoy terminando uno, ¿verdad? Los secretos de la mente millonaria. Entonces, Ah, súper. usualmente ando cada mes y medio, 2 meses leyendo un Buscando libro nuevas lecturas. en, Sí. en, en, de ese tipo, de entre autoayuda, de Sí. negocio, de innovación. Me Y gusta de todo. mucho todo ese tema. Súper. Entonces, creo que estaba en ese libro. Sí. Ok, ok, súper. Gracias por su comentario, Luis. Bien interesante, pues, porque cabal lo que veníamos hablando antes, a veces el tema de las preguntas difíciles nos hacen, obviamente, racionalizar un montón de cosas y para eso creo que es muy importante lo que vimos en el taller anterior, que hablábamos de la escucha asertiva, o sea, de poder entender realmente cuál es la pregunta que está haciendo la persona, qué es lo que está detrás de lo que está preguntando. Muchas veces no son tan evidentes, o sea, muchas veces la persona pregunta algo, o sea, verbaliza algo, pero no es lo que quiere preguntar, sino que hay como una especie de pregunta escondida y poder entender al final y poder dar una respuesta a eso requiere cierta preparación. Yo creo, y vuelvo a las palabras de Luis al principio, es mucha preparación, o sea, es mucho hacerlo una vez, hacerlo otra vez, probar, o sea, el leer, documentarse, ver videos, o sea, toda esa parte nos va a ayudar. Y yo creo también que vaya, lo que podría llegar a aplicarme a mí, o sea, mis propias estrategias, no necesariamente van a ser las mismas que va a tener Neri, que va a tener Luis, que va a tener Héctor, que va a tener José Luis, o sea, no va a ser igual, no va a ser igual. Y yo creo que al final de eso se trata, o sea, de poder pensar y de poder probar y de intentar nuevamente y de ir haciendo ajustes hasta que todo eso se vuelva como súper fluido. Pero sí, es una cuestión de práctica, súper. A ver, sigamos avanzando por acá. Y empecemos con esa primera parte, el miedo escénico. ¿Okay? Les decía, hay muchas personas que realmente, o sea, actores famosos de Hollywood, personas que sí les da miedo hablar, o sea, pararse y hablar frente a otras personas, pararse frente a una cámara, eso bloquea al principio cuando las personas no están acostumbrados a eso. Normalmente alguien se queda mudo, o sea, puede ser muy bueno hablando con el resto de las personas, pero con una cámara enfrente, no sé qué efecto provoca, una cámara enfrente y muchas veces la gente se frisa. Entonces, ¿por qué sentimos miedo? El miedo es una reacción natural, creo yo, de nuestro cuerpo y se debe posiblemente a múltiples factores. O sea, nuestro cerebro más primitivo, ¿okay? Que tiene que ya está programado para funcionar de esa forma, al poder tener o al estar frente a una situación donde todavía como que no termina de entender qué está sucediendo, si es un lugar seguro, si son personas seguras con las cuales está interviniendo, normalmente empieza a saltar nuestra otra parte. Y lo que tenemos es una respuesta de luchar o huir. ¿Okay? Me imagino que la han escuchado en algún momento. Si no, igual ahorita les explico. O sea, cuando entra nuestro cerebro reptiliano, en este caso, lo que dice es, hay peligro, o sea, hay alguna alerta, hay algo que está mal, hay algo que sucede que todavía nosotros no comprendemos y que es mejor irnos, ¿ok? Mejor irnos para otro lado o no, o sea, hay un peligro, yo tengo que pelear contra ese peligro. Entonces, tráiganos al tema de comunicación, que es lo que estamos viendo hoy, ¿cómo se puede ver eso? O sea, simplemente me voy a quedar yo callado. O sea, porque tengo miedo, entonces no sé qué voy a hacer. Y mi cuerpo, le repito otra vez la respuesta biológica, que está también relacionado, si ven con el resto de los elementos, lo que va a hacer es que yo me frise en ese momento y que no salgan palabras. Y por más que yo quiera, o sea, entra la adrenalina, entra el cortisol, entra la activación de la amígdala, o sea, entra todo esto en juego y al final lo que provoca es eso. O
sea, que nos sintamos paralizados y que el mismo miedo no permita que nosotros podamos estarnos desarrollando. O hay algo que también no estamos nosotros tal vez entendiendo del todo y activa nuestro modo de lucha. Entonces empezamos nosotros a responder pensando que nos están atacando cuando a veces realmente no es ese tipo de escenarios. Entonces, y otra vez, se vuelve a activar la adrenalina, se activa el cortisol, se activa la amígdala, se activa toda la reacción biológica de nuestro cuerpo y se expresa muchas veces de esta forma. O sea, tengo miedo, no sé, se me revuelve el estómago, me dan ganas de vomitar, me puedo marear, o sea, hay muchas reacciones físicas que suceden a raíz de esto. Siento que no puedo respirar, un ataque de pánico, siento que no puedo respirar, siento que empiezo a sudar y varias cosas más. Pero sí es bien complejo, es bien interesante poder analizar qué es lo que está detrás. Hay varios mitos también que están relacionados con el miedo escénico. Eh, ¿Qué no es? O sea, eso es bueno también empezar a definirlo. No es que yo no nací orador, es que los buenos oradores nacen, entonces como yo no nací con esas características, entonces yo tengo que ser malo, entonces yo no lo puedo hacer. No, eso es mentira. Otro mito que también podemos pensar es que esta persona que tal vez miramos en un escenario parado y desenvolviéndose de lo más tranquilo, que no siente nervios. Tampoco es cierto, se lo puedo asegurar. Tampoco de alguna forma, pues la persona tiene algún tipo de nervios, lo que pasa es que los vence, o sea, tiene herramientas que le ayudan a vencerlos y que hace que se refleje otro escenario. Y también a veces podemos llegar a pensar de que cuando estamos haciendo algún tipo de discurso o algo, tenemos que memorizar todo, ¿ok? Mi cabeza no funciona de esa forma, por ejemplo. Yo tengo que tener una guía y a mí me gusta improvisar por el otro lado. Entonces yo hago una mezcla de las dos cosas. Para mí es imposible que yo tenga incluso un teleprompter enfrente y que yo pueda leer todo. Aparte porque soy disléxica, entonces probablemente cambie alguna palabra y se me complique un poco más. Entonces es complicado, pues, o sea, y por eso se los menciono también porque cada quien tiene características distintas y yo creo que todos podemos ser buenos. Todos podemos ser buenos comunicando y estando frente a una cámara y estando frente a un público. Todos podemos ser buenos en eso. Es una cuestión de práctica. Entonces, ¿qué sucede al final con el miedo escénico? Todo el mundo siente nervios, se los puedo asegurar. Todo el mundo siente nervios. A veces yo creo que es un miedo, un nerviosismo disfrazado como de emoción. Por ejemplo, en mi caso, o sea, si me toca dar alguna charla, alguna conferencia o algo, a mí me emociona mucho. Entonces, yo creo que es más que nervios, o sea, es un tema de emoción, pero que igual, si yo no lo puedo controlar, que vamos a ver un poquito de eso, llego al otro extremo. ¿Ok? Y eso no es positivo también. Sino, o sea, no puedo poner a brincar de la emoción en un escenario porque no es lo que corresponde en ese momento. Entonces, hay varias técnicas que también vamos a aprender para poder regular y poder gestionar de una manera positiva los nervios que nos pueden pegar. Entonces, vamos a comenzar hablando, dando una definición general de esto. El miedo escénico. Miedo escénico es al final una respuesta adaptativa, que es una respuesta que corresponde a una determinada situación que nos estamos nosotros enfrentando. Y esta respuesta condiciona muchas veces, predispone muchas veces el tipo de acción que vamos nosotros a tomar. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es importante. El objetivo de nosotros no tiene que ser eliminar el miedo, porque le vuelvo a repetir, el miedo puede ser un desencadenante, puede ser una herramienta muy positiva para poder hacer un buen trabajo al final en un escenario o en algún discurso que vamos a hacer. O sea, no es eso, o sea, no es que voy a eliminar el miedo y cuando el miedo se me quita, entonces voy a hacer algo. No, es de entender cómo funciona el miedo, o sea, qué es realmente lo que nos está generando esta respuesta y poder canalizar toda esa emoción, toda esa adrenalina a favor del discurso. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. O sea, no es, les repito, el negar y el decir, no, es que yo no sirvo para hablar en público porque me agarran nervios, entonces mejor no lo hago. No, agarremos esos nervios y transformémoslo en elementos positivos para el discurso. Hay varias técnicas acá que podemos nosotros ir revisando. La ataraxia y la respiración, en la primera que vamos a estar viendo. ¿Qué es esto? Vamos básicamente a lograr un momento zen en nuestra cabeza, ajustado a el escenario donde estamos ahorita, ¿ok? Al escenario donde podemos nosotros dar algún discurso, donde tenemos que dar, no sé, tenemos una llamada importante, a veces creo yo que lo elevamos mucho al decir un discurso, pero eso nos puede dar también si tenemos que hacer una llamada telefónica.
o si tenemos una llamada por Zoom o una llamada por Teams o lo que sea, eso puede llegar a suceder también. Entonces, ¿cuál sería la meta acá? Lograr la imperturbabilidad, que nada nos vaya a perturbar. ¿Ok? Y aquí tenemos los dos elementos, una respiración lenta y profunda. O sea, si yo siento que empieza a generarse como ansiedad, yo puedo utilizar este tipo de técnica de respiración que es la 4-4-6. ¿Ok? Yo puedo inspirar 4 veces y yo voy a contar hasta 4. Voy a mantener la respiración por 4 segundos más, 1, 2, 3, 4, y luego voy a exhalar y voy a contar hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo hago de esa forma. Vuelvo a inspirar contando hasta 4, mantengo la respiración contando hasta 4 y expiro contando hasta 4. Te lo podemos repetir varias veces para poder, ya lo van a ver qué fantástico es en general todas las técnicas de respiración. Mande, Luis. Lo escuchamos. Ok, no, creo que solo se le activó el micrófono. Disculpe, licenciada, ¿se puso en mute o es que yo perdí el sonido? Ya reviso. Hola. Creo que se congeló, igual estoy, creo, no sé. Es que me dice el micrófono no funciona. Ah, ok. Deme un momento. Un momentito. Ok, falla técnica, déjenme ir a traer un par de audífonos para poder activarlo con el celular. Deme un momentito, no sé qué error me tiró acá y me dice el micrófono no funciona. Regálenme un momentito, solo me muevo a mi cartera literalmente a traer esto. Voy. ¿Me pueden escuchar ahorita? Sí, solo que hace feedback. Entonces, como que si el micrófono de su computadora, aunque le dice que no sirva, estuviera captando siempre el sonido. El sonido, correcto. Ahorita le puse mute a la computadora. Espero que no tengamos problemas con la grabación. En teoría no, porque debería de grabar todo lo que está sucediendo. Así es que esperemos, pero gracias por el aviso. No me había percatado que no me estaba funcionando. Ahí vamos. Y creo que la cámara también se me está poniendo rebelde. Ahí está. Bueno, ahí está. Pero acá los estoy escuchando. Pero acá los estoy escuchando. Y ahí cualquier cosita, igual solo. No sé si me lograron escuchar esta parte. Me vuelven a ataraxia y respiración. Cuando hablábamos del tema de respiración. Cuando hablábamos del tema de respiración. Cuando empezó a decir la técnica de 4-4-6 o 6-4-6, ahí se cortó. Va, listo. Entonces le vuelvo a repetir esta parte. Le decía, es una técnica de respiración bastante sencilla. Es una técnica que lo que nos dice es, en 4 tiempos, o sea, vamos a contar hasta 4, yo voy a inspirar, ¿ok? Luego voy a mantener en mi... Voy a... Se conectó igual mi celular. Se conectó igual mi celular con esto. Cosas que pasan. Les decía, yo voy a inspirar 4 veces, voy a contar hasta 4, luego voy a mantener la respiración dentro de nosotros 4 veces también, 4 tiempos, y voy a inspirar contando hasta 6. ¿Ok? Entonces cuento 1, 2, 3, 4 para inspirar, 1, 2, 3, 4 para mantenerlo dentro
1, 2, 3, 4, 5, 6 para soltar el aire. ¿Okay? Una técnica súper efectiva y que automáticamente después de varias repeticiones vamos a empezar a sentir que nos empieza a calmar y empiezan a controlarse un montón de situaciones físicas, que si nos empiezan a sudar las manos, que empezamos a sudar de la frente, que si empezamos a sentir como taquicardia, todo eso lo podemos llegar a controlar con esta técnica súper sencilla de respiración. También lo otro que quería introducir era el término de ataraxia, porque no sé si todo el mundo lo está o lo ha escuchado antes. ¿Qué es la ataraxia? Estado óptimo de serenidad e imperturbabilidad. Que nada nos perturbe en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos acá la gráfica. Si yo empiezo con una energía muy baja, ¿ok? Estoy demasiado relajado. Tal vez voy a empezar a hacer la actividad, la llamada, lo que sea, y estoy demasiado relax. Lo que sucede es que podemos llegar a transmitir como mucha apatía, o sea, como a esa persona no le importa. O sea, está hablando con nosotros y está como que no, pues, o sea, es demasiado monótono, me va a aburrir y no. ¿Okay? Entonces, este no es el lado tampoco que queremos nosotros comunicar. Y como les decía antes, tampoco es el otro extremo, que yo me ponga a brincar por todos lados. Eso ya es excesivo. ¿Qué pasa cuando una persona está en ese estado y está hablando con nosotros? O sea, es pánico. O sea, estamos pensando a esta persona algo le pasa, pues, o sea, como algún tipo de drogas o no sé, algo le pasa y definitivamente no es algo tan positivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que la persona se bloquee. Que la persona diga, no, hay que salte sola, yo voy a enfocarme en otra cosa y no quiero escuchar lo que está diciendo porque no está haciendo esa conexión. Entonces, ¿qué es lo ideal? A través, le repito, de esas técnicas de respiración, que lleguemos a este punto medio. Ni tan apático, ni tan excesivo, sino que logremos ese punto con el cual nosotros estemos cómodos y que la otra parte también empiece a interactuar y empieza a reaccionar. Entonces, ¿qué otra técnica de control tenemos? ¿Qué otra técnica de control tenemos? Las famosas posturas de poder. ¿Okay? Me imagino, no sé si alguna vez lo han escuchado antes. Hay un TED famoso de los TED Talks, lo pueden encontrar en YouTube. Hay un TED famoso de Amy Cuddy, se llama la persona que lo habla. Y ella lo que habla, o lo que hace referencia, es importante que podamos tener una postura expansiva, sería como el término correcto, que podamos tener esta pose de control, esa pose de poder por 2 minutos antes, nada más. Y hay varios tipos de poses, acá les coloco algunas pues para que ustedes puedan practicarlas. O sea, les vuelvo a repetir, no todo funciona para todo el mundo. Entonces, eso es importante que nosotros podamos probar, que podamos experimentar y que podamos decir, no, o sea, si yo me paro con las manos aquí como encima de la cadera y estoy así parada sacando pecho por 2 minutos, es un sentimiento de poder. Lo que estamos haciendo es aumentar la testosterona y reducir el cortisol. ¿Okay? Eso es lo que pretendemos hacer. O que yo me pare por 2 minutos en una posición de victoria. Elevados y voy a estar por 2 minutos manteniendo esa pose. Entonces, al final, se traduce también en algo positivo hacia nosotros, hacia nuestro mismo cuerpo y nuestra misma mente. Entonces tenemos varias opciones, aquí se las dejo igual en la presentación para que ustedes las puedan repasar y que las puedan probar todas. Y hay algunas que son como más chistositas, que igual eso nos ayuda también, o sea, a sentirnos más relajados, que estemos parados como un tipo, como una tetera. Entonces con la mano acá y encima de la cadera y la otra mano así puesta como raro, o sea, se puede ver chistoso, ¿okay? Y yo creo que en parte el punto es precisamente ese, que se pueda sentir gracioso y que podamos nosotros reducir el nivel de estrés sintiéndonos graciosos en ese momento, o sea, sintiendo, o sea, bajando todo el nivel de todo tiene que ser como súper, no sé qué, a decir, que voy a hacer algo un poco más relajado. Eso nos va a ayudar bastante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Perdón, les decía, reforzando acá la postura de poder. Si yo lo hago, le repito, por 2 minutos, que es lo que nos están diciendo. 2 minutos nada más, o sea, no es un montón de tiempo. Yo aumento la testosterona, o sea, esa hormona que la tenemos todos, hombres y mujeres, solo que obviamente es más predominante en los hombres. Al aumentar la testosterona, eso nos empieza a generar confianza. Y el cortisol, que es una de las hormonas
que nuestro cuerpo genera cuando está estresado. Entonces, cuando tenemos demasiado cortisol en el cuerpo, nuestro cuerpo empieza a fallar, o sea, porque hay cosas que no están funcionando de la manera correcta. Entonces, con algo tan sencillo, les repito, con una postura sencilla, podemos nosotros bajar nuestro nivel de estrés, bajar nuestro cortisol y aumentar la testosterona. Entonces, ya vamos probando cosas que nos pueden ayudar a reforzar esto. Y lo otro es una visualización positiva. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando tenemos que dar algún tipo de discurso? Muchas veces nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, ¿ok? Es el yo. Es que, y si las personas me miran que tengo un granito acá en la cara, y si las personas se dan cuenta que no me puede peinar, o sea, no sé, hay tantas cosas que nuestra cabeza empieza a pensar, a sobrepensar, diría yo, y que al final nos genera inseguridad. Eso se refleja también al momento de hablar. Entonces, una visualización positiva es un reencuadre que vamos a hacer y vamos a pasar de nosotros, perdón, del yo, de todo está girando en función a nosotros mismos, a trasladarlo a la audiencia. El nosotros. Eso es, y que yo creo que al final es de las partes más bonitas también porque uno no da el discurso para uno no da esa comunicación, uno no la da para uno mismo, porque si no sería un monólogo, pues algo que lo hacemos para nosotros. En cambio, cuando estamos trabajando ese tipo de escenario, cuando es un discurso, lo estamos haciendo para la audiencia. Entonces, es pensar que es algo que nosotros estamos haciendo para ellos. No se van a estar fijando, se los puedo asegurar, que si el pantalón tiene un puntito sucio, o sea, a las personas no van a llegar a eso, porque no están llegando a ver qué tan limpio o qué tan sucio está el pantalón. Están llegando ahí para poder escucharlos a ustedes. Entonces, ese reencuadre, esa visualización positiva, nos puede generar también grandes cosas en nuestra cabeza. Y acá, para referencia a ustedes también, el semáforo de los nervios, porque hay desde lo más extremo, o sea, cuando estamos en rojo, ya nuestro cuerpo empieza a presentar síntomas físicos. Nos empieza a dar taquicardia, nos empieza a tensar la espalda, la respiración se hace más corta y eso no llega suficiente aire a nuestra cabeza. O sea, hay un montón de cosas que empiezan a suceder. Esto sería obviamente una alerta roja, o sea, algo que nos está indicando que tenemos que parar, o sea, que no es lo más conveniente probablemente hacer en este momento. O sea, no es tampoco obligar al cuerpo para que pase por todo un proceso tan traumático. Eso yo creo que más bien agrava la situación. ¿Qué pasa si estamos en un lugar amarillo? En la parte media del semáforo. Es un tema de estrategia. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la respiración que aprendimos. O sea, diafragmática, recuerden, respirar no desde la parte de arriba, sino desde nuestro estómago. O sea, que el aire viaje hasta abajo y que vuelva a subir. Y la postura de poder por 2 minutos. Esas dos cositas que son sencillas nos van a ayudar a calmar cuando tenemos como un nervio como un poquito más elevado, pero que todavía no están como a un nivel súper alto. Y el verde, lo que nos va a ayudar, o sea, cuando estamos así como medio nerviositos, pero o sea, no es algo como tan grave, lo que nos puede ayudar es el reenfoque, la visualización positiva que estábamos viendo antes. Vamos a conectar con el propósito del mensaje que queremos nosotros transmitir. O sea, las personas, le repito, no vienen a ver la ropa, no vienen a ver el maquillaje, no vienen a ver nada de eso, sino que vienen a escuchar el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, cuando le quitamos ese estrés a nuestra cabeza y lo reenfocamos, le decimos, ok, el propósito de esto es tal, y eso es lo que venimos nosotros a hacer acá, nuestro estrés empieza a bajar. Entonces tienen acá, dependiendo de cómo se estén sintiendo, ya algunas acciones que podrían estar ustedes tomando. ¿Vamos bien hasta acá? Súper, ok. Listo. Neri, José Luis y Héctor, igual cualquier duda, ya saben que me la pueden ir haciendo. Y ahorita vamos a avanzar con la arquitectura del mensaje, que es nuestro siguiente tema, que también es bueno, porque de nada sirve a veces, porque yo creo más bien incluso que los nervios nos pueden venir porque sentimos que no estamos tan preparados, o sea que el mensaje que queremos transmitir no está tan bien estructurado. Entonces, vamos a aprender acá también cómo podemos hacer eso para poder bajar ese nivel de estrés. Entonces, ¿qué hace que algunos discursos sean inolvidables? O sea, ¿quiénes son las personas que tenemos aquí enfrente en pantalla? ¿Los ubican a los tres? Steve Jobs. Steve Jobs. Okay. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., sí. Ay, este tercero yo sé, se me hace tan familiar. Sí.
Híjole, no recuerdo quién es ¿Alguno de él. los otros lo identifica o ¿Alguno de no los sabe otros lo quién es? identifica o no? No sé. Es el CEO Este es de más qué actual. empresa Tenemos es. Steve Jobs, tecnología súper establecida, Martin Luther King, derechos humanos y todo lo No demás, pero Luther este se King, llama, derechos humanos y todo lo demás, pero este otro es más reciente. él se llama, Sí, él es un escritor. mándeme, Mándeme. Él ha escrito él ha escrito algunos varios libros, libros, ¿no? Él ha correcto. escrito varios libros, ¿correcto? Sí. El título de algunos es que me parece, o sea, me es Familiar. Ok. tan familiar la Familiar. cara. Simon Ok. Sinek Él se Sí, llama se llama él. Simon Sinek, se llama él. sí, así, hombre, iba a decir, Buenísimo, de buenísimo, verdad. Simon sí. Sinek Buenísimo, tiene, de tiene verdad. libros Simon bastante Sinek interesantes. tiene libros Tiene un bastante libro que se interesantes. llama Tiene Empieza un por el libro porqué, que se llama donde Empieza por el básicamente es porqué, eso, o sea, donde Es básicamente es eso, correcto. o desde sea, el punto de vista de las enfoquemos personas. desde el punto Y de el vista libro, de yo creo las que eso es parte de personas. lo, él Y yo tiene creo que esa varios es TED parte de Talks lo, él también, tiene tiene varios un TED podcast Talks incluso, también y y tiene un es bien podcast interesante, o incluso. sea, se lo Y es bien recomiendo a interesante, o cualquiera de sea, los se lo tres que puedan recomiendo a escuchar cualquiera de el los tres mensaje que de puedan Steve escuchar Jobs, el los discursos mensaje que, de obviamente, Steve de Jobs, Steve los Jobs y discursos que, Martin Luther obviamente, King ya Steve murieron, Jobs y Martin Luther King ya murieron. discursos que ellos dejaron grabados. Discursos que ellos Obviamente, el dejaron discurso de Martin grabados, Luther King, obviamente el de discurso de derechos Martin humanos, o sea, Luther es una King, el de cosa derechos humanos, o sea, es fantástica una de poder cosa escuchar. fantástica, pues, de Se poder llama escuchar. I Have a I Dream, Have a Dream. correcto, así I es. Have a Incluso lo Dream, tienen correcto, impreso así ese es. Incluso libro lo tienen en impreso en Metromedia, lo he libros, visto y es en súper Metromedia caro, lo he digo, visto y es como algo súper tan caro, o sea, chiquito, porque digo, es como un algo discurso, tan pues, chiquito, porque como es algo un tan discurso, chiquito pues, y que se como escribió algo hace tan tanto chiquito tiempo, y que se puede escribió hace seguir tanto siendo tan tiempo, caro. puede seguir Pero siendo tan sucede, caro. es Pero bastante, sucede, bastante es caro. bastante, Y bastante Simon caro. Sinek, que si no lo Y conocían Simon desde Sinek, que si antes, no lo se lo conocían desde recomiendo antes, también que se lo recomiendo le también puedan dar una lo ojeadita. puedan, le puedan dar Muy una interesante ojeadita. la forma en Es que él muy comunica, interesante la pero forma en esto, que él estamos hablando de eso, comunica, estamos pero hablando esto, de estamos hablando de mensajes eso, estamos que hablando de logran mensajes hacer esa que conexión con las logran hacer personas. esa Entonces conexión ya con las tienen uno personas. más Entonces para ya la lista tienen que uno puedan más para ustedes la lista que puedan sumar. ustedes sumar. Entonces, cuando Entonces, hacemos un discurso, cuando hacemos un lo que discurso, tenemos que lo que estar tenemos que procurando estar es cumplir. procurando es Héctor, cumplir. Héctor, Sí, disculpe que le interrumpa, pero yo soy mande. muy admirador de Martin Luther ajá, King ajá, Jr. cuéntenos. Ajá, y en ajá, lo cuéntanos. personal he analizado, digamos, me he interesado en estudiar su vida, su legado, en Súper. función de los derechos de la raza Correcto, negra, así ¿no? es. En Estados Unidos. Correcto. Así es. Eh, pero en lo personal me gusta más el discurso que él dio la noche antes de que lo Ajá, asesinaran. cuéntenos, a ver. Me Ajá, cuéntanos, a parece ver. una mezcla de teología, filosofía, política y estrategia que Ok, es elemental. Creo que se llama como he estado en la cima Ok, de la lo voy montaña, a algo así. buscar. ok. Súper, Lo gracias, voy a Héctor. buscar. Definitivamente, Súper, gracias, él Héctor. fue un gran orador. Definitivamente Y creo que él fue un gran yo creo que orador. lo que Y creo hace que él, yo creo tan que memorable lo los que discursos hace de él tan particularmente memorable es los ese discursos de propósito él que él tenía, porque particularmente él es ese genuinamente propósito que él creía tenía, porque en los él derechos civiles, genuinamente pues, y en creía hacer en los un derechos tema de civiles, pues, igualdad para y en todas las hacer personas. un tema de Llegó a igualdad para morir todas por las eso. personas. Así es Él que llegó creo a que morir eso es por lo que eso. nos Así logra es que creo que transmitir con eso es toda lo la que nos comunicación que él logra hace. transmitir Pero con sí, toda la súper. comunicación que él Me hace. encanta también Pero sí, el súper, aporte, porque me encanta también el el más aporte, porque, famoso es cabal, el el I más Have a Dream, famoso es pero no es el único el I discurso Have a que él hizo. Dream, pero no es Así es el que le único voy a discurso dar que él una hizo. ojeadita también a Así es ese que le voy último que a dar una menciona. ojeadita también a ese Lo voy último a que buscar. menciona. Gracias, Héctor. Lo voy a buscar. Gracias, ¿Verdad? Héctor. Les decía entonces, A ver, la regla les de decía oro. entonces, Cuando la regla estamos de oro. preparando un Cuando discurso, estamos preparando un nuestro discurso, discurso, al momento de nuestro hacer esa discurso, al planificación, momento de hacer tiene esa que responder esas tres planificación, preguntas. tiene que Y eso responder es esas tres precisamente si preguntas. Y eso repasamos es todos los precisamente discursos de si los repasamos todos los oradores que discursos vimos de antes, los oradores que vimos también vamos a antes, encontrar esto. también vamos a ¿Qué? encontrar esto. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y qué ¿Para quiero que qué? recuerden? ¿Y qué quiero que Siempre tiene que haber recuerden? un mensaje Siempre tiene que haber un que va a ser mensaje con el que que la va a persona ser se va a quedar. con el que la Eso es persona lo que se lo va a va a hacer quedar. memorable. O Eso sea, es lo que lo va a hacer ¿qué quiero yo memorable. O sea, decir? el qué ¿Para quiero qué yo quiero yo decir, decir esto? O sea, para no qué quiero yo simplemente decir esto. O sea, voy no a hablar porque tengo simplemente una boca, voy a hablar porque sino tengo una ¿para qué boca, quiero yo hacer esto? O sea, sino ¿qué para qué propósito quiero yo tengo hacer esto. O sea, yo qué al propósito tengo estar yo interviniendo al con ese estar discurso? interviniendo con ese ¿Y qué discurso. quiero que Y recuerden? qué O sea, quiero que ¿cuál va a ser el recuerden. mensaje que O se sea, va a cuál va a llevar ser la el persona? mensaje que se va a Que llevar si la me persona. matan, o Que sea, si me el día después del matan discurso, al día ¿qué es después lo que del las discurso, personas se ¿qué van es a lo que las acordar de personas se nosotros? van a ¿Ok? acordar de Esa nosotros? tiene que ser ¿Ok? la regla de Esa oro. O tiene sea, que ser la no regla de oro. es O sea, les repito, no es simplemente hacerlo por simplemente hacerlo, sino hacerlo por que hacerlo, tiene que tener
sino que tiene que tener un propósito todo lo que estamos nosotros realizando. Entonces, hay una estructura clásica, que es lo como por default que podemos encontrar al momento de realizar un discurso. Ocupamos una apertura. No podemos empezar simplemente hablando ya como bien metidos a rollo con el tema. No, ocupamos hacer una introducción a las personas. ¿Qué es lo que hace la apertura? Capta la atención
y plantea el porqué del mensaje. Nos hace cuestionar, nos hace que la persona diga, esto está interesante, o sea, nunca había pensado en este tipo de abordaje, este punto de vista, yo lo desconocía totalmente. Esa es la magia que tiene que hacer la apertura. En el desarrollo, que es como el grueso de todo el discurso, aquí entregamos el contenido central organizado, idealmente en no más de 3 ideas. Y eso es un gran reto a nivel de comunicación. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablamos de la ataraxia? Cuando nos emocionamos tanto que queremos hacer un montón de cosas, incluir un montón de cosas y hablar todas las cosas, no funciona. ¿Okay? Para yo hacer un discurso, máximo 3 ideas. ¿Okay? Y 3 ideas claras, porque son las que yo puedo desarrollar sin perder la atención del cliente, es decir, la atención de la persona que nos esté escuchando, que puede ser un cliente también, sin perder la atención de ellos. ¿Okay? Eso es muy importante. No pretendamos comunicar todo porque no es posible. ¿Okay? O sea, enfoquémonos en lo que realmente nosotros, en el mensaje que nosotros queremos transmitir y en esas 3 ideas centrales que va a ser lo que la persona se va a llevar. Y por último, el cierre. ¿Qué es lo que hace el cierre? Reforzar el mensaje y proponer ya sea una acción, o sea, que la persona haga algo, o una reflexión, que la persona piense y que analice y que esté como sobrepensando algún tipo de situación que nosotros previamente hemos hecho en el desarrollo. Entonces, le repito, la estructura clásica, hago la apertura, o sea, planteo el gusanito, hago el desarrollo del tema, no más de 3 ideas, y hago el cierre. ¿Okay? Y lo cierro con una reflexión o con algún tipo de acción. Eso es muy importante también. O sea, si nuestra intención es, por ejemplo, cerrar algún tipo de negocio, pues o sea, el cierre del mensaje tiene que ser bien claro. Pues, o sea, es cierre con nosotros, cerrémoslo con ese presupuesto, hagámoslo de esta forma. O sea, ese tiene que ser el cierre. No es simplemente qué bonito habla, pero nunca concluimos en nada. Entonces, tiene que tener al final toda esta estructura. Entonces, ¿cómo creamos un buen inicio? Que esa es parte de los retos principales, o sea, tanto el inicio como el cierre, creo yo que son de los retos principales. Hay varias formas, o sea, no hay una sola forma de poder iniciar. Podemos hacer una pregunta poderosa, o sea, podemos lanzarnos un cuestionamiento, hacer que la persona empiece a pensar, o sea, eso nos va a choquear muchas veces y va a generar que la persona pues tenga interés y que siga escuchando todo. Podemos contar una historia también, solo que, ojo, aquí hay muchos problemas. Yo creo que les comenté en la clase anterior, yo he trabajado mucho con emprendedores y estudiantes de universidad. Y ellos tienen un problema cuando están empezando sus exposiciones, un elevator pitch o lo que vayan a hacer. En el caso de emprendedores, por ejemplo, el elevator pitch, ellos empiezan a divagar mucho. Y normalmente el elevator pitch tiene un tiempo de duración corto, pues, o sea, 3 minutos a lo mucho. Y muchas veces empiezan contando la historia, es que este negocio surgió cuando mi abuela vino de no sé dónde y trajo una receta para no sé qué y viera qué bonito. O sea, pasaron 2 minutos hablando de la historia de la abuela. Preguntan realmente si eso le interesa a la otra persona que está escuchando, la mayor parte de veces les puedo decir que no. Si es un inversionista, no es lo que quiere escuchar. Él quiere escuchar de los números, quiere escuchar el mercado, o sea, quiere escuchar otro tipo de cosas. Entonces, tengamos cuidado con eso. Eso sí les hago la salvedad porque lo he visto muchas veces que más bien entorpece y hace que se pierda el buen inicio. O sea, porque se tiende a extender demasiado. Entonces, si la historia nos aporta el inicio para poder introducir el tema de lo que queremos desarrollar, perfecto. O sea, mantengámosla siempre corta. Podemos dar un dato, también usar una estadística que va a impactar. Ustedes saben que tantas personas, no sé qué, el 80% de las personas, no sé cuánto. O sea, esas son cosas que nos pueden ayudar a nosotros a generar ese buen inicio. Y aprovechemos también los silencios. Vamos a estar hablando de eso también un poco más adelante. Pero el silencio puede ser una herramienta muy poderosa a nivel de comunicación. Hay personas que les incomoda el silencio y simplemente están como a la expectativa de qué es lo que está sucediendo. Y con eso podemos nosotros generar una atención particular de parte de las personas que nos están escuchando. Entonces, pónganle ojo, o sea, les vuelvo a repetir, es de probar, o sea, depende de cada discurso, depende de la persona que yo tenga enfrente, así es como voy yo a ir ajustando y viendo si lo que más me conviene es hacer una historia, una pregunta, una estadística, el silencio, o sea, voy a ir armando el mejor escenario. ¿Qué pasa cuando ya estamos desarrollando el discurso? Aquí hay 2 reglas importantes. Primero, la regla de los 18 minutos.
¿ok? Para una conversación, o sea, hay cosas obviamente excepcionales, hay podcasts que yo sé que nos pueden durar 1 hora y estamos nosotros entretenidos, pero es otro tipo de formatos. Un discurso tiene una regla de los 18 minutos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice? Después de ese tiempo, después de 18 minutos, las personas ya están cansadas y nos empiezan a entender menos el mensaje. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy dando al final del mensaje, o sea, en el minuto 25, estoy dando como la parte central y soy yo emocionado y quiero transmitir eso y quiero que ese sea el mensaje que se lleve? Ya no me escucharon. O sea, o si me escucharon, no me están captando todo el mensaje, porque la persona ya está cansada. Entonces, respetemos ese límite y entendamos que ajustando, ir haciendo modificaciones en función de la persona que nos va a estar escuchando. Y lo otro, que es bien interesante también, es la famosa regla del 3, ¿okay? Que también se usa en arquitectura, por ejemplo, en otros lados. También lo utilizamos acá. ¿Qué es lo que nos dice la regla del 3? El cerebro, nuestra mente, procesa y recuerda más la información que se presenta en grupos de 3. Así yo digo algo en pares, o si yo digo algo en 1, así yo digo algo en 5. No, la persona va a asociar más fácil y va a captar mejor cuando lo habla en grupos de 3. Entonces, si estamos haciendo, no sé, una presentación y les voy a dar los 3 tips para no sé qué, eso se van a acordar. ¿Okay? De esto sí se acuerdan las personas de esos 3 tips. ¿Okay? No una cantidad, le repito, tan exagerada, y podemos aprovechar esos 3, de verdad que es un buen número, y podemos encontrar la forma de poder encontrar esos 3 elementos. Eso va a mejorar la capacidad de recordación de las personas. Y para cerrar una presentación, que también es otro reto, si alguno de ustedes, yo me acuerdo cuando yo al principio, cuando empezaba a dar clases, a mí me costaba cerrar las presentaciones y me costaba algún discurso o algo. O sea, yo trabajé mucho esta parte porque yo sentía que empezaba a redundar. Yo quería terminar, pero no sabía cómo hacer este cierre como tal. Y yo sentía como que volviendo y estaba diciendo, ¿por qué? Por favor, no puedo ya callarme pues y dejar de hablar y que ya esto termine. Es igual una cuestión de entrenamiento. Entonces yo tengo igual mi fórmula particular que yo utilizo. Este es el cierre. O sea, yo no tengo que seguir hablando. Ese es con lo que vamos a continuar. A terminar y vamos a dar paso ya al resto de actividades. Pero si le repito, le comparto mi experiencia personal. El tema para nada, yo tenía problemas con esto, con el cómo cerrar. Entonces, al igual que con la introducción, también hay diversas técnicas que se pueden utilizar. Yo puedo hacer un resumen, o sea, puedo hacer casi como bullet points para decir, ok, esto es, o hablamos, recuerden que lo que hablamos en toda la sesión fue esto y esto, y con eso cerramos, ¿ok? Con el resumen. Puedo dejar también alguna especie de frase memorable, o sea, sobre todo cuando son oradores, personas que son excepcionales y que han marcado bastante el mundo donde vivimos. Entonces, eso creo que también nos puede ayudar para poder hacer una conclusión. Puedo contar una historia también, o sea, así como puedo empezar todo mi discurso con una historia, también puedo incluso alargar la misma historia hasta el final y darle fin a esa historia. O sea, algo muy interesante también de poder unir y de poder finalizar, o sea, de poder arrancar y de poder terminar todo. Y un llamado a la acción, el famoso call to action. También es otra forma de, miren, hagan esto, los espero en tal lugar, bajen, no sé, visiten la página web, escuchen el podcast, o sea, todo eso también, o sea, un llamado a la acción puntual es una forma de poder dar un cierre a